Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de la grabación sobre historia y memoria. Mi nombre es Lucía Santos Lepera, soy la JTP de la Cátedra de Historia de la Historiografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y retomamos el primer video sobre el texto que tenían que leer para este módulo temático sobre historia y memoria, que era el de Enzo Traverso. Y ahora vamos a hablar brevemente sobre el segundo texto que tenían para leer, de Alejandro Catarusa, titulado Dimensiones políticas y cuestiones historiográficas en las investigaciones históricas sobre la memoria. Este texto, quizás un poco más complejo, es un artículo publicado en una revista científica llamada Historiografía, y también está compuesto por distintos apartados. Este artículo empieza con un primer apartado que se llama Algunas premisas mínimas, donde justamente desarrolla las premisas de las que este autor parte, ¿no? Sobre todo lo que él considera que son los consensos en torno a la historia y a la memoria. Y hay una pregunta que recorre todo apartado y es: ¿cualquier memoria es objeto de investigación? Bueno, aquí es interesante cómo define historia y memoria, ¿no? Y eso, si cualquier memoria es objeto de investigación para los historiadores. Y lo que dice este autor es que solo aquello que la memoria tiene de social la convierte en objeto de investigación. La memoria exhibe un costado social y solo esa dimensión le otorga importancia como problema para el historiador. Y ahí marca una diferencia con la historia en la página 72. ¿Qué es lo que quiere decir con esto el autor, no? No cualquier memoria es objeto de investigación. Hablábamos hace un ratito en el primer video sobre las características de la memoria. La memoria es singular, es subjetiva, es cambiante de acuerdo a las necesidades del presente. Es decir, la memoria se puede encontrar en distintos lugares, a partir de distintos testimonios orales, pero no cualquier memoria, dice Catarusa, es objeto de investigación y es de interés para el historiador. Lo que dice es que justamente es el costado social o lo que tiene de social esa memoria es que la vuelve interesante para los historiadores. Y en la página 72 define: al menos para algunos de quienes la practicamos, la historia exhibe un anhelo de construcción de respuestas a los problemas planteados que sigue reclamando el establecimiento de una distancia crítica con los materiales que utiliza para organizarlas. Los trabajos de la memoria, en cambio, están eximidos de tales anhelos y de la toma de tales recaudos, ¿no? Cuando veníamos hablando de esa diferenciación entre historia y memoria, de la distancia que necesita el historiador para analizar determinados procesos, aquí, a partir de su experiencia y la experiencia de investigación de Catarusa, llega a algunos consensos en este primer apartado, ¿no? Y dice: quizás sea este el lugar adecuado, además, para señalar que las convicciones expuestas se fundan no solo en consideraciones profesionales y de orden científico, sino en una experiencia de colaboración con la tarea de algunos organismos defensores de los derechos humanos. O sea, a partir de su propia experiencia como investigador y como historiador y docente, Catarusa propone estas reflexiones sobre los vínculos entre historia y memoria, a partir de su propia experiencia. En el segundo apartado, trazas de la constitución de un objeto de estudio. Aquí lo que va a hacer el autor es un recuento, ¿no?, sobre cómo la memoria se va a ir constituyendo en objeto de estudio. Es decir, la memoria fue objeto de interés de los historiadores desde siempre, no, de ninguna manera. Eso se puede trazar, según este historiador, una periodicidad o una etapa en la que la memoria aparece con fuerza, ¿no? Sobre todo a finales del siglo XX, en las últimas décadas del siglo XX, en Europa. Entonces, ese recorrido que hace de las distintas contribuciones, libros y publicaciones que van a ir convirtiendo la memoria en un campo de estudios, bueno, es lo que hace en este apartado. Cómo se va a ir configurando en un objeto de estudio la memoria. Es por eso que marca los antecedentes entre 1976 y 1986, que la memoria se va a convertir en centro de interés historiográfico.
Sobre todo su hipótesis es que en la segunda mitad de la década de 1970, la memoria se ubica en el centro de la preocupación de los historiadores y este proceso se va a acelerar en la década del 80, ¿no? Un proceso que sí lo sitúa en Europa. Y es un proceso, aparte, que se va a asociar con otras especialidades que contribuyen a su auge. La historia reciente, la historia oral, la historia desde abajo, como lo vamos a ver en el desarrollo de los contenidos de esta materia, la historia de la historia. Ahora bien, por eso, bueno, un poco van a ver que es un apartado erudito, donde menciona distintos autores, distintas contribuciones, pero lo que va a ir justamente marcando es ese recuento de los antecedentes para que la memoria se vuelva el centro de preocupación historiográfica, ¿no? Y propone sobre todo un recorrido. Ahora bien, en el siguiente apartado van a ver que se llama conjeturas acerca de las causas de la transformación de la memoria en un problema historiográfico, más allá de la academia. Y parte de una pregunta, dice, se trata entonces de examinar cómo los historiadores explicaron que la memoria, las acciones que buscan controlarla o liberarla, el olvido, los recuerdos, su producción y su poder, las prácticas de conmemoración, se convirtieran en cuestiones que los historiadores comenzaron a entender relevantes a partir de la segunda mitad de la década de 1970. La búsqueda de respuestas reclama alguna consideración sobre las evidencias ya expuestas. En este apartado, y que me parece interesante, es cómo inscribe a la memoria en un movimiento historiográfico mayor, ¿no? Y habla sobre las representaciones colectivas, los fenómenos culturales, las estrategias de los actores, da una explicación de cuáles son los movimientos y los cambios adentro de nuestra propia profesión, adentro de la profesión de la historia. Sin embargo, acá lo que dice también es que hubo distintos factores que pesaron y que influyeron, no solo las transformaciones al interior de nuestro campo de estudios, sino también a factores internos. Por ejemplo, al interés por la memoria, ¿no? Este boom de la historia que se da en Francia, sobre todo en la década del 70, y lo que le llama también este temor social al olvido o el terror por la amnesia, y esa obsesión por la memoria de la que hablaba Enzo Traverso, y también habla de esta suerte de demanda social de la historia, ¿no? Bueno, de este boom de la historia en la década del 70, pero que va a coincidir también con una crisis mayor y con procesos sociales que tuvieron que realimentaron, ¿no? Este fenómeno. Y esos procesos sociales es la crisis que se da del capitalismo y el final del estado de bienestar, pero también de ese final de crecimiento económico y desarrollo social ininterrumpido que tuvo Europa bajo este modelo del estado de bienestar en las décadas del 50, incluso del 60, a las políticas neoliberales y a esta configuración de un contexto crítico, ¿no? De alguna manera. Y también, como lo explica en la página 80, otro proceso político-social, ¿no? Que realimentó este fenómeno fue el derrumbe del bloque soviético entre 1989 y 1991, que produjo lo que algunos autores concibieron como una liberación de la memoria, ¿no? Pero aquí tampoco se pueden desconocer, como explica el autor, otros factores como los cambios técnicos producidos puntuales, ¿no? Como el tema de una suerte de democratización, digamos, de la memoria, que va a ser facilitada por las cámaras fotográficas, el cine, los videos, la conservación de memorias familiares, una serie de cambios técnicos que van a favorecer lo que el autor llama la democratización de la memoria, que van a ampliar el rango de los testimonios y la capacidad de acceder a testimonios orales y a distintas memorias, y que eso va a hacer también y va a contribuir a este fenómeno del estallido del interés por la memoria. En la página 81, sin embargo, termina ya sí de desarrollar su principal idea o hipótesis y dice, así, de acuerdo con estos pareceres,
las transformaciones que contribuyeron a convertir a la memoria en un tema importante para la historiografía europea y norteamericana no fueron solo ni fundamentalmente de orden académico. No tienen que ver solo con los cambios, como decía, que tienen que ver con adentro del campo de la historia. Se ha señalado ya que pocos académicos prestaron atención a la memoria hasta la gran oleada de interés popular por la literatura autobiográfica, la genealogía familiar y los museos, que caracterizó a los años 70. Es decir, que también tuvo que ver con factores externos que alimentaron, digamos, este interés y que tiene que ver con eso, con la crisis de ciertas políticas públicas propias del estado de bienestar y estos otros fenómenos de los que estábamos hablando. Y aquí Catarusa sí avanza en algo interesante, que es el caso argentino, ¿no? Y los matices nacionales que presenta el caso argentino, en línea también con lo que veníamos hablando sobre Enzo Traverso. Y aquí sí menciona, ¿no? Y cuáles son estos matices nacionales, los juicios y el nunca más, la condición de víctimas también, que actualmente se recupera otro costado, que es su condición militante. Aquí es interesante quizá el contrapunto, el diálogo que puedan establecer con la entrevista a Iván Jablonka, que también forma parte de este módulo y que la vamos a subir para que ustedes puedan verla, ¿no? Cómo se analiza la condición de víctima, sobre todo hablando de la última dictadura militar. Y su principal hipótesis es que a mediados de los 90 la memoria irrumpió con fuerza en el campo académico y que fue ampliada recién después de la crisis del 2001 y que se desarrolló sobre todo alrededor del tema de la última dictadura militar. Para el autor, las causas de este fenómeno están asociadas sobre todo a cambios propios, ¿no?, del campo historiográfico, a la aparición de una nueva generación de historiadores y sobre todo a partir del 2003, con los cambios políticos que hubo a nivel nacional y el gobierno de Néstor Kirchner, que dio un nuevo impulso a las causas judiciales, ¿no? Así van a ver, y si los invito a que busquen la página 88, donde Catarusa es muy claro al sostener su hipótesis y dice: puede sostenerse, entonces, la existencia de un caso argentino que exhibe las singularidades señaladas, una cronología propia en la incorporación de la memoria a los objetos de investigación de los historiadores, un anclaje importante de esa incorporación en las evoluciones de la historiografía profesional, una concentración en los problemas de los años 70, la lucha armada, la violencia política, la represión y el terrorismo de Estado e incluso el exilio, y una marca generacional entre quienes se dedican a estos asuntos, una dimensión política fuerte en la producción historiográfica sobre la memoria. Y finalmente, el último apartado que denomina otras perspectivas, aquí sobre historia y memoria, ¿no? Otras perspectivas sobre historia y memoria, lo que hace son 2 páginas, un apartado más corto, donde explica por qué las interpretaciones más extendidas sobre la memoria se dividen en 2 grandes ejes, ¿no? Sobre el conflicto entre historia y memoria, y ahí lo desarrolla, y después sobre las diferencias entre historia y memoria, desde el punto de vista más que nada discursivo, y cómo la memoria como ejercicio del recuerdo se acerca más a la experiencia vivida, la memoria igual a las voces silenciadas por el discurso histórico. Pero sin embargo, lo que hace es reforzar su propuesta, y su propuesta alrededor de una hipótesis que ya un poco es como el punto de llegada, los argumentos, digamos, que viene desarrollando, dirigidos sobre todo a esto, a proponer, ¿no?, una manera, digamos, de entender los estudios sobre la memoria. Y que tiene que ver también con lo que veníamos hablando sobre los usos públicos y este texto anterior que leímos sobre Catarusa, de cuál es el objeto de la historia y la historiografía, no sé si se acuerdan. Y dice: resulta más productiva desde el punto de vista historiográfico una mirada que registre las varias luchas libradas por construir, hacer circular, imponer representaciones colectivas del pasado, usándolas en combates desde ya presentes, que además considere la existencia de actores múltiples, heterogéneos y dispersos, que las libran.
Esas luchas no exhiben resultados definitivos, tampoco son sostenidas por grupos homogéneos, ni en el plano social ni en el discursivo. Resulta, en cambio, más pertinente percibir los conflictos dispersos, largos y no siempre estruendosos que sostienen los diversos sectores sociales y políticos, en los que además participan numerosas agencias estatales y grupos profesionales por utilizar el pasado en las disputas de la hora. Este esquema interpretativo, entonces, resulta adecuado para examinar los procesos actuales y también los que se desarrollaron a partir de la segunda mitad, incluso del siglo XIX, ¿no? De estas disputas por las memorias, y en realidad las disputas por el pasado. Dicen, ni más auténticas ni alternativas al discurso histórico. Las prácticas de la memoria constituyen uno de los procedimientos a través de los cuales los grupos de una sociedad establecen relaciones con su pasado, mientras que en parte lo construyen. Del estudio histórico de esos procedimientos pueden esperarse todavía más respuestas acerca de una dimensión tan relevante de la vida social como es la construcción de las memorias. Bueno, muchas gracias. Espero que este breve video sea de utilidad para ustedes y para que puedan completar la lectura de la bibliografía.